Esperando que todos se encuentren muy bien, les damos las bienvenidas a todas y todos a este seminario denominado ahora Migración como Derecho Humano. Este ciclo de conversaciones se enmarca dentro del proyecto de investigación ANIT-PIA SOC 180008, denominado Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y el Acceso a los Derechos para la No Discriminación, en particular en el marco de su línea 2, llamada Normas, Instituciones y Jurisprudencia, la migración desde la perspectiva jurídica, retos y propuestas. Hoy asistimos a nuestra última sesión de este ciclo de conversaciones, habiendo revisado en las sesiones anteriores las dinámicas sociales y jurídicas asociadas al racismo, la relación entre la migración y los derechos humanos como horizonte normativo de la sociedad democrática, también habiendo visto los desafíos sociales y legales de esta materia, en particular en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre migraciones, actualmente en tramitación, para lo cual hoy se buscará abordar finalmente el tema de la migración, la nueva constitución y políticas públicas. Dada la coyuntura actual y el futuro debate constituyente, es que se torna crucial poner en relieve la relación que puede darse entre el proceso constituyente por un lado y la crisis social, para efecto de también abordar cómo la migración puede ser tomada considerada desde un enfoque de derecho, consciente también de las diversas realidades asociadas a los flujos migratorios que se han suscitado en Chile en el último tiempo. En este marco es que contamos con la exposición del profesor Eduardo Dyer, sociólogo, y el comentario de la profesora Liliana Galdames, abogada, ambos investigadores titulares de este proyecto de investigación. Antes de comenzar y brindarle la palabra al profesor Eduardo, me gustaría referirme a la modalidad de esta reunión. De comunicarles a todos los asistentes que por medio del chat se pueden realizar las preguntas que les vayan surgiendo en el desarrollo de este seminario, indicando también a quién de los expositores se la dirige. Asimismo, la profesora y el profesor cuentan con 20 minutos para su exposición y para después tener alrededor de 15 minutos para comentarios, los comentarios de la profesora, y 30 minutos para preguntas y comentarios finales. Bueno, sin más procedo a darle la palabra al profesor Eduardo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer el trabajo, la gestión del equipo del Proyecto Anillos y también del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que ha hecho posible esta actividad, este ciclo de 3 charlas. Este ciclo de charlas que hoy llega a su término, por decirlo así, con esta última. Lo que, sin embargo, no cierra ni el proceso de investigación que sigue en curso, ni cierra la discusión, el debate en torno a los temas que hemos venido a plantear y que estamos desarrollando en el proyecto. La exposición de hoy día, por lo que a mí me compete, va a estar centrada, yo diría, en dos grandes áreas o en dos grandes ámbitos, que es el mismo en realidad, pero son como 2 dimensiones. El primero tiene que ver con una mirada como general respecto de la política migratoria, que implica términos conceptuales primero, como algunas tensiones propias de la discusión en torno a la política migratoria. Y también voy a adelantar algunos resultados parciales del proyecto de investigación, ¿ya? Voy a correr cierto riesgo con esto porque es la primera vez que voy a mostrar algo que está, digamos, fuera de o sea, que solo lo he mostrado en los talleres internos, ¿no es cierto? Entonces es un ejercicio que también voy a partir por ahí prácticamente, que también me interesa, digamos, hacer en función de ir midiendo, de ir probando, de ir discutiendo en torno a ciertos temas. Entonces, una primera parte va a estar centrada en eso, en la política como una cuestión más general, en las condiciones de producción del sujeto migrante desde la esfera de la política, desde la institucionalidad, las normas, la acción política también. Y la segunda parte vamos a hacer una bajada como a lo que ha estado pasando en términos de política, un análisis, ¿ya?, de lo que ha sido la política migratoria en Chile, principalmente. Bueno, hay también como parte del resultado de la investigación una periodización que estamos realizando, y vamos a también, voy a poner algunos aspectos de medidas que se han tomado ahora y consecuencias de
de estas medidas, ¿no es cierto?, en el último tiempo, un poco para caracterizar el periodo, ¿ya? La pregunta, las hipótesis en las que nos movemos en la investigación y particularmente en la línea de instituciones políticas, ¿ya?, que es la línea 3 del proyecto, está en una primera hipótesis que tiene que ver con que el Estado produce precariedad en los sujetos. Hay una línea de trabajo en ese sentido, ¿ya? La producción de la precariedad o de la ilegalidad, como dice de Génova o Cecilia Mengíbar, ¿no es cierto?, la producción del estatus precario a partir de dispositivos públicos, ¿ya? Es una primera hipótesis, una primera línea de trabajo. Y una segunda tiene que ver con las consecuencias que esto tiene, ¿ya?, para las vidas de las personas, para la constitución de subjetividad, pero también en términos económicos, ¿no es cierto? No hemos avanzado tanto en lo último, pero sí está dentro del núcleo del proyecto. Entonces voy a partir un poco o sea, es el centro de la investigación, por lo menos en lo que compete a la línea 3, que es la que me toca a mí dirigir o coordinar. Voy a compartir una presentación, ¿no es cierto? Pantalla, pantalla compartir, eso. Porque preparé una presentación que está aquí, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto? Política migratoria, entiendo que se está viendo. Si no se está viendo, avísenme, y si no, no me avisen nada. Política migratoria en Chile, condiciones, consecuencias y orientaciones de la política. No es que nosotros vayamos a dar orientaciones, sino que vamos a tratar de analizarlas. Hay cuestiones generales en la política migratoria que interesa como partir por aquí, porque sienta las bases como de la expectativa que uno debe tener al pensar una política migratoria. Es por definición un sistema de condicionalidades, ¿ya? Y al mismo tiempo es como una paradoja, por decirlo así, o hay una doble entidad de la política migratoria, porque es este sistema de condicionalidades y al mismo tiempo un conjunto de requisitos o elementos que permiten la superación de la condicionalidad. Entonces, la política migratoria al mismo tiempo que reprime, alivia, ¿ya? Limita, ¿ya?, y abre, ¿ya? O sea, tiene un juego, una dinámica, digamos, que de producción de una condicionalidad, ¿ya?, y una dinámica también de producción de condiciones para superar esa condicionalidad. Tiene estos dos elementos. Es inconcebible una política migratoria sin condicionalidad, ¿ya?, sin ningún tipo de condicionalidad. Ahora, es importante, una vez que decimos esto, entender que la política migratoria, ¿ya?, o la forma en que, cuando hablo de política migratoria, hablo de la forma en que el Estado, ¿ya?, institucionaliza condiciones para la producción de un sujeto, ¿ya?, el sujeto migrante. Que al mismo tiempo, dicho sea de paso, son condiciones de producción de ese Estado, ¿ya? No vamos a entrar ahora en eso, pero hay que dejarlo claro también. Este sistema de condicionalidades puede conducir hacia convertir la situación de migrante, la condición de ser migrante, en una condición permanente en la vida. Puede convertirse en una condición estructural de los sujetos. Puede que ser migrante se convierta en una categoría permanente social o sociológica, ¿ya? O puede, ¿ya?, esto, digamos, en parte se produce por la política, puede también la política generar condiciones para que la superación de la condición, ¿ya?, ocurra a un ritmo relativamente acelerado. Vale, uno puede analizar la política migratoria en función de eso, en función de la pregunta de cuánto tarda, ¿ya?, y bajo qué condiciones el sujeto deja de ser migrante, ¿ya?, o bajo qué condiciones el sujeto se va anclando en esa condición transitoria, ¿no es cierto? Ahí hay conceptos que están en la literatura que son muy, digamos, expresivos de esto, como el de la idea de la temporalidad permanente o la transitoriedad permanente. El sujeto transitorio que se consolida como sujeto transitorio, consolidándose una nueva fuente de desigualdad, ¿ya?, en la sociedad. Una desigualdad estructural, que ya no pasa por su situación administrativa, ya no pasa por su condición institucional, sino que ya está anclada, está sentada en la estructura social, que es lo que pasa, dicho sea de paso, cuando hablamos de la segunda generación de inmigrantes, o de la tercera generación de inmigrantes, vale decir, los hijos, o los nietos, o los bisnietos de aquellos que llegaron, de aquellos que sí eran migrantes, ¿no es cierto? Entonces ahí, de alguna manera, se va traspasando de generación en generación, incluso esta suerte de carga, ¿ya?, esta suerte de condición social,
¿ya? Este estigma también uno podría ver de ser migrante, aun cuando no lo eres, aun cuando tu abuelo lo fue, ¿ya? Hay literatura, se puede googlear, que especializada en segundas y terceras generaciones, segundas generaciones y media, etc. Otra cosa que es importante desde el punto de vista institucional poner de entrada sobre la mesa, y es que esta condición de migrante, o este estatus legal inconcluso, precario, limitado, en fin, se opone ciertamente a la noción, a la categoría de ciudadanía, pero se opone no desde un punto de vista de una lógica binaria, sino desde una escala de grises. O sea, el estatus legal precario, lo que podemos llamar la situación migratoria, o la condición de migrante, es una escala de grises, un gradiente, donde hay de permanencia definitiva, semiciudadanía, migrantes irregulares, migrantes en tránsito, en fin. Eso va a depender naturalmente de la institucionalidad y las condiciones de producción del Estado, ciertamente, pero es un gradiente, ¿ya? No es ser migrante, no es algo homogéneo, no es algo unívoco, ¿ya? Es un sistema complejo, un sistema de estratificación, ¿no es cierto? Y un sistema de trayectorias, ¿ya? Hay aquí, está el mito de estas trayectorias ascendentes hacia la ciudadanía, ¿ya? Y está la información empírica que muestra que efectivamente las trayectorias son de ida y vuelta, son con caídas, con retrocesos, con reversores de las trayectorias que van avanzando hacia una superación de la condicionalidad y se retrocede, se vuelve a caer en la irregularidad. Entonces hay una lógica de ida y vuelta o de elástico que opera mucho y se visibiliza mucho en las trayectorias migratorias. Nosotros lo vemos mucho en las entrevistas, ¿no es cierto? Ahora, hay un sistema de condicionalidad que está tensionado por las condiciones sociales, por decirlo así. O sea, la política migratoria, y esto es uno de los focos importantes de la exposición que estoy haciendo, ¿no es cierto? Uno de los supuestos grandes, ¿no es cierto? Es que la política migratoria está tensionada por la realidad, voy a decirlo así, de manera bien irresponsable, ¿ya? Está tensionada por las condiciones sociales, digamos, económicas, en fin, que existen en la sociedad. Y de hecho, las caídas en la irregularidad o los retrocesos son en gran medida consecuencia de esta tensión. Hoy día en la frontera, voy a mostrar datos de esto más adelante, lo estamos viendo súper claro, cómo las condiciones para la migración van en una dirección, ¿ya? Han ido en una dirección en los últimos años, y la política en la dirección contraria. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han encontrado, han chocado, y la política ha fracasado, ¿ya? Y se han impuesto las condiciones de las condiciones de reproducción de la migración. Digo que la política ha fracasado en conseguir los objetivos que se ha planteado, ¿ya? Ahora voy a poner el esquema al que les aludí antes en términos de un resultado parcial, que no busca otra cosa que exponer, ¿ya? Un marco de análisis para comprender las trayectorias migratorias, ¿ya? Tiene naturalmente que un foco en la institucionalidad, en la política, pero no es el único elemento que vamos a poner. ¿Cómo ocurren las trayectorias migratorias? ¿Cómo se institucionaliza este sujeto migrante? Primero hay que considerar que las personas migrantes tienen condiciones de partida, en origen, la condición de clase. No es lo mismo un migrante que viene de una clase que de otra. La nacionalidad importa, no solo porque hay dispositivos discriminatorios en la normativa para las distintas nacionalidades, sino que también porque socialmente las nacionalidades están racializadas. Hay etos, hay prácticas, hay una racialización de los sujetos por condición nacional, ¿no es cierto? La condición de género también es relevante, evidentemente, como condición de partida. El estatus legal no es lo mismo alguien que llegue irregular que alguien que no, en fin, y la trayectoria, si es individual o colectiva, ¿ya? O sea, no es lo mismo una trayectoria migratoria familiar de sujetos con vínculo, que es un sujeto colectivo el que se mueve, ¿ya? En tiempos distintos, en fin, que una trayectoria individual, ¿ya? Que normalmente hay que decirlo, el grueso de las migraciones se da de manera colectiva, ¿no es cierto? Son proyectos colectivos. Esas serían como disposiciones de partida que uno no puede obviar cuando hablamos de migración. ¿Qué es lo que hemos ido encontrando? Hemos ido encontrando tres fronteras, ¿ya? O tres estadios
desde el punto de vista institucional, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de lo que llamamos la trayectoria de condicionalidad, ¿ya? La trayectoria que establece el Estado, ¿no es cierto?, con sus dispositivos normativos en todos los niveles, ciertamente, ¿no es cierto? O sea, la definición de la condición de migrante, que está mediado esto por una tensión entre el Estado y la experiencia, entre la burocracia y la experiencia, ¿no es cierto? Hay un primer estadio, una primera frontera que los sujetos reconocen. Esto aparece en las entrevistas mucho, y uno, digamos, evidentemente que los límites o el ancho de cada uno de los rectángulos que están ahí son móviles, son distintos dependiendo de la situación, pero están siempre ahí, o tendemos a identificarlo con mucha claridad. Una primera etapa que es la transitoriedad, la recién llegada, la etapa de la precariedad mayor, ¿ya?, donde aparecen los sujetos no autorizados, ¿ya?, donde hay una exclusión generalizada del ámbito de los derechos, y en términos subjetivos aparece mucha desorientación. Hay desorientación respecto de cómo funciona la sociedad, hay angustia, incluso por la incertidumbre que se genera en este estadio. Aquí están los sujetos ilegalizados, ¿no es cierto? Cuando el Estado no los reconoce, ¿ya?, o les imputa una ilegalidad, ¿ya?, o los imputa como sujetos ilegales, están aquí, ¿no es cierto?, que en su estado transitorio, que no son considerados parte de, ni tampoco en tránsito necesariamente hacia alguna parte, ¿ya?, o sea, en el sentido de ir asentándose, ¿ya? Están en este estadio como inicial, ya hay una negación, podemos decir, del reconocimiento, ¿ya? Hay un segundo estadio que es el de la temporalidad, ¿ya? Esto es importante porque normalmente tenemos en el imaginario la idea de que ya cuando la persona accede a un permiso temporal, a una visa sujeta a contrato, a una visa temporal, etc., como que ya se ha resuelto el problema, tiene el carnet, está listo, ¿ya? Nosotros en la Chile hemos visto que no es necesariamente esto, sí, que la temporalidad perpetúa ciertos elementos de la precariedad administrativa, ¿ya? Porque con administrativa me refiero también a precariedad en cuanto a la posibilidad de acceder a derechos, ¿ya?, formalmente al menos, pero también en términos laborales, ¿no es cierto? Lo vamos a ver enseguida, ¿no es cierto? Es una etapa donde, claro, ya no estás en la transitoriedad, sino que eres un sujeto temporal, ¿ya? Todavía vives bajo el régimen de la condicionalidad, tienes acceso parcial a algunos derechos, no tiene acceso a todos los derechos. Hoy día, sin ir más lejos, se está discutiendo en el Congreso el proyecto de ley que señala que hasta antes de los 2 años de residencia no pueden acceder a ciertos derechos o beneficios, como se dice hoy día, sociales las personas migrantes, no pueden acceder a derechos políticos, por ejemplo. Es decir, hay una temporalidad que es limitante en cuanto al acceso a los derechos. Aquí hay un estado precarizado, ¿ya? La permanencia temporal es un estado precario, no es un estado de ciudadanía plena ni de reconocimiento formal de derechos, y se expresan retrocesos, y ocurre algo aquí, puede ocurrir algo, y de hecho ocurre, que es que la temporalidad tiende a extenderse, ¿ya? Cuando la norma nos dice, a propósito de la tensión entre norma y experiencia, ¿no es cierto?, o entre burocracia y experiencia, no, cuando la norma dice que a los 2 años las personas van a acceder a la permanencia definitiva, y en la práctica pasan 8, 6, 7 o hasta 10 años con sucesivos permisos transitorios, estamos hablando de una temporalidad que ya se asentó en la trayectoria, en la vida del sujeto. Y habría, perdón, una tercera frontera, que es la de la permanencia, cuando la persona ya accede a la permanencia definitiva y accede de alguna manera a la condición al máximo formal, ¿ya? Hay un reconocimiento formal por parte del Estado, ¿no es cierto?, que no implica la superación, ciertamente, completa de la precariedad o una igualdad formal en términos del acceso. Hay un reconocimiento formal, pero no hay que confundirlo con igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Aquí hay acceso a autorizaciones permanentes, hay exclusiones de hecho, ya no de derecho muchas veces, hay exclusión. Las exclusiones que recaen sobre los migrantes ya no dependen necesariamente de la normativa, sino que de prácticas de racismo, de discriminaciones de hecho, diríamos. Hay titularidad formal de los derechos. Entonces hay una estabilidad, pero que igual es condicional, porque de todas formas puedes perderla. De todas formas puedes ser expulsado, de todas formas puedes retroceder, de todas formas puedes convertirte, puedes volver a un no autorizado, ¿ya?
sin ningún problema. Entonces, ese sería como un esquema más o menos de la trayectoria en términos institucionales, que se complementa con una segunda dimensión de la trayectoria, que es la trayectoria, podemos decir, del régimen productivo, en el trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde la atención aquí ya no es la atención entre burocracia y experiencia, sino que la atención entre capital y trabajo. ¿Ya? El objetivo aquí del sujeto, el objetivo de la trayectoria es, podemos decir, claro, el bienestar, pero uno analiza, uno ve en los relatos, y en lo que hay detrás de esto es búsqueda de la autonomía y de control del destino. O sea, lo que buscan las personas migrantes es lo que buscamos todos, digamos, autonomía y control sobre la propia vida. En la práctica, ¿cómo se expresa esto? Aquí se fijan, el rectángulo es más ancho, porque esta situación laboral del sujeto explotado, como aparece ahí, se prolonga por los dos estadios anteriores de la ley. O sea, la distinción en términos de empleo que puede obtener, para decirlo claramente, una persona que está irregular que una persona que está con permiso temporal, ¿ya?, es bien poca. ¿Ya? Ahí, esto lo estamos analizando con información de algunas encuestas y nos están ratificando esto de que el salto, el cambio en el nivel del ingreso se está dando a partir de la permanencia definitiva y no entre la irregularidad y la temporalidad. Entonces es importante tomar en cuenta el peso que tiene la condición de temporalidad para efectos del acceso a la economía, ¿cierto? Del acceso al mercado de trabajo. Y hay algunos aspectos que aparecen como habitualmente, que son como ejes que van apareciendo en las entrevistas: empleos rotativos, despidos constantes, ¿no es cierto?, salarios ilegales en el sentido de que hay por debajo del mínimo, mucha informalidad en el empleo, no pago de cotizaciones, empleos de sobrevivencia en algunos casos. O sea, es una condición precaria de la cual se tiende a salir una vez que se tiene, sin embargo, la permanencia. Y aquí se fija, por decirlo así, la posición de clase del sujeto. ¿Ya? Sería raro que hubiesen mecanismos de movilidad después de esto. O sea, ya como que se institucionaliza la condición de clase en inestabilidad, en empleo formal, muchas veces, pero subempleado en términos de las calificaciones, ¿no es cierto? O sea, el empleo más bajo para el cual los sujetos están preparados en términos de sus calificaciones, salarios bajos, inestabilidad, o sea, hay una inserción en la clase aquí. Ya no estamos dentro de la subclase, sino que estamos dentro de la clase. Y hay una tercera, y con esto ya termino el esquema, ¿no es cierto? Hay una tercera trayectoria, que es la trayectoria del racismo. ¿Ya? Que aquí no habría una variable, sino que este sería más bien una constante que acompañaría todo el proceso. Y no habría cambios significativos en ninguna de las etapas de los estadios anteriores, ¿no es cierto? O sea, que aquí como que, por eso el cuadrado de abajo, ¿no es cierto?, el rectángulo es más largo, ¿no es cierto? Aparece porque esta lógica o esta trayectoria de racismo, ¿no es cierto?, a la cual son sometidos los sujetos, está en la estructura social, está en la cultura. ¿Ya? O sea, no porque cambie de estatus legal va a cambiar esto. ¿Ya? Va a dejar de ser racializado, discriminado, en fin, ¿cierto? Y aquí lo importante, donde yo creo que hay que avanzar, es identificar las lógicas. Por ejemplo, si hay un racismo diferencialista, desigualitario, es decir, ¿cuál es la lógica que está detrás de esto? ¿Hacia dónde, digamos, qué produce el racismo? ¿Ya? ¿Cuáles son las dimensiones? Violencia arbitraria, física, simbólica, cómo se expresa, ¿ya? En términos de práctica y discurso también, y cuáles son los ámbitos, ¿no es cierto? Y aquí, digamos, en la trayectoria migratoria se produciría un sujeto racializado. En síntesis, ¿qué habría aquí? Había una complejidad en las trayectorias migratorias dentro de la cual la política, ¿ya?, que sería la primera franja, ¿no es cierto?, la de arriba, la política contiene una serie de dispositivos que operan en ese marco, van generando ciertas condiciones, pero no son las únicas, ¿ya? Eso con el esquema lo quería poner ahí porque es como el marco general desde que, por lo menos desde la línea del proyecto, de la línea 3, estamos indagando en la entrevista y estamos tratando de avanzar. Avancemos hacia la política. ¿Cuáles son los niveles de la política migratoria? Vamos a decir, nosotros identificamos 5 y ordenamos los dispositivos en estos cinco ámbitos. El internacional, ¿no es cierto?, donde están los principios de los derechos humanos, el sujeto de referencia, el sujeto universal, y la tensión de esta dimensión de la política, la tensión entre derechos humanos y soberanía. ¿Ya? Ahí está como puesto. Un segundo nivel de dispositivos que operan en la configuración de este sujeto migrante desde la política, ¿ya? Está en el plano constituyente, donde, como sabemos, se definen,
los fundamentos del Estado, ¿no es cierto?, el sujeto migrante o no como parte de la comunidad política, y aquí la atención central, creo yo, de la cuestión a propósito de la política migratoria es la tensión entre nacionalidad y ciudadanía, ¿ya?, que es la tensión que estamos viviendo hoy día y que probablemente va a ser objeto de la discusión constituyente el próximo año, ¿no? Está el plano legal, ¿ya?, donde en términos, si uno ve las leyes migratorias, tienden a estar enmarcadas en un relato de un proyecto de desarrollo nacional. O sea, hay como unos objetivos que no son fundantes del Estado, pero sí hay un proyecto de desarrollo, hay un proyecto de país, de mediano plazo, uno podría decir, hay un proyecto de desarrollo. Aquí la dimensión del sujeto sería si participa o no, o cómo participa dentro de ese proyecto, y habría una tensión entre desarrollo y democracia, ¿ya? Creo yo que tiene que ver con esta idea de que, digamos, si el desarrollo, ¿ya?, de este proyecto del país a propósito de la migración, o al que alude implícita o explícitamente la política migratoria en el plano legal, va a estar o no en concordancia con los principios de la democracia, ¿ya? Creo que es un elemento central y creo que es estructural de la discusión que se está dando hoy día en el Congreso, y de lo que los supuestos que se asumen en las distintas posiciones en la discusión en torno al proyecto de ley. Está el plano administrativo, que está más bajo, que sería el cuarto, ¿no es cierto?, donde como el sentido o el referente serían los programas de gobierno. Ya, hay una política que ya no está necesariamente en la legalidad, sino que está, o sea, no está en el marco legal, sino que está en la política del gobierno, ¿no es cierto? Están las políticas públicas, y aquí la atención está estructurada en términos de lo que podemos llamar los costos políticos versus los derechos, ¿ya? O sea, esto se ve claramente en las medidas. Entonces, la acción de los gobiernos está muy mediada por esta tensión entre costos políticos que implican medidas de reconocimiento de derechos y medidas, digamos, pro derechos o en contra o restrictivas de los derechos, ¿cierto? A más derechos entregados, ¿no es cierto?, más costos sería, de alguna manera, el principio de la atención. Y hay un quinto nivel que es muy activo, muy poco invisibilizado, muy poco estudiado, donde nosotros tenemos un pie también importante en el proyecto, que se ha visto, ya sea de paso, un poco trastocado por la pandemia, porque se sostiene en metodología etnográfica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la organización de los servicios públicos, el plano interactivo, ¿no es cierto?, de la política en el territorio, ¿ya?, donde el sujeto se produce en sus relaciones sociales, ¿ya?, el migrante enfrentado al funcionario, a las otras personas que están en los servicios, donde hay una tensión muy clara también entre la legalidad y la legitimidad. Vale decir, de qué manera esa acción, esa interacción, digamos, restringe derechos consagrados, ¿ya?, porque no están legitimados, ¿ya?, en la institucionalidad, o al revés, ¿no es cierto? Hay una legitimidad de acceso al derecho a la salud, y aunque no esté consagrado, los funcionarios contribuyen a que se acceda. Entonces hay una tensión entre legalidad y legitimidad que yo creo que sería como el eje de esta dimensión como de la interactiva de la política, ¿ya? Por ahí vamos como encuadrando un poco el tema de la política migratoria. Parece que voy con, no sé, como con el tiempo un poco excedido, así que voy a acelerar un poco. Y no prendí el cronómetro, así que, pero bueno, ahí voy a ver la hora. Pero ya, voy a avanzar un poco más rápido ahora. Chile. La política migratoria en Chile históricamente se ha concebido como una herramienta autosuficiente y omnipotente. Vale decir, la política migratoria, el Estado ha supuesto que la política migratoria cumple sus objetivos planteados. E históricamente se ha demostrado que no es así, que ha fracasado en sus objetivos. Querían traer centroeuropeos y llegaron europeos del sur, ¿ya?, en tiempos distintos. Llegaron palestinos, llegaron coreanos y naturalmente llegaron sudamericanos cuando se querían traer centroeuropeos a mejorar la raza y las capacidades productivas del país. No se quiere que vengan inmigrantes hoy día y vienen de todas formas de manera clandestina. Por poner algunos ejemplos, ¿no es cierto? Se quiere traer personas, se crea una visa especial para personas tituladas en las 50 mejores universidades del mundo, con posgrado, etcétera, y no viene ni uno. O vienen muy pocos, no se inscriben. ¿Por qué? Porque la política se ha pretendido históricamente a sí misma como autosuficiente y omnipotente, y ha desconocido históricamente las condiciones en las que se produce.
las condiciones del mercado de trabajo, las condiciones de las redes familiares, las condiciones de necesidad económica que tienen las personas migrantes en los lugares de origen, las desigualdades, en fin, los vínculos históricos, hay una serie de condiciones que se han desconocido. La política también ha tomado en Chile y toma hoy día modelos que son muy distintos en cuanto al sistema migratorio. Los modelos que hoy día sostienen los argumentos que defienden el proyecto de ley que está en discusión en el Congreso son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿ya? En algunos casos Europa, ¿ya? Y son todos países que tienen fronteras distintas, que están en sistemas migratorios que son distintos, que no tienen ninguna posibilidad, y tienen capacidades de Estado muy distintas, ¿ya? Y formas de Estado muy distintas. Entonces, es un poco miope, creo yo, mirar estos modelos para resolver cuestiones que tienen que ver con una migración acá en Chile, ¿cierto? Porque es un contexto demasiado distinto por muchos elementos, pero y hay que decir además que cuando se mira estos países, se mira la migración en una de sus dimensiones, la dimensión de la frontera, ¿cierto? No se mira la migración en la dimensión de lo que podemos llamar, de manera muy genérica, de las políticas de integración. Es como, copiemos la gestión de frontera de estos países, ¿ya? Pero no copiemos las políticas de acceso a derechos, ¿ya? Entonces hay una concepción sesgada también de estos modelos y se utilizan, creo yo, de manera más bien publicitaria. ¿Cuáles son las etapas para ir bajando, ¿no es cierto? Las etapas que hemos identificado desde el 1990 ahora, mirando los documentos, ¿no es cierto? Mirando los documentos de política, ¿ya? Del 90 al 2002 identificamos una política sin derechos. Esto la colega Carolina Estefón le llama la política de la no política. Porque, claro, no se hacía nada, ¿ya? García Griego igual, ¿cierto? Hablan de la política de no tener política, ¿ya? Es una política donde opera por defecto el decreto de ley 1094, donde hay muy poquitas medidas administrativas. Hay un proceso de regularización que es más bien un proceso de aceleración del trámite, más que de una regularización de personas que han ingresado clandestinamente, como una actualización más bien del procedimiento. No hay políticas locales, o sea, y opera el decreto como por defecto, ¿ya? Y es el momento, es la etapa donde empieza el flujo migratorio latinoamericano contemporáneo de Chile, ¿ya? Mediados de los 90. Entonces hay un desconocimiento de la realidad del país y un retraso en la definición de las políticas. Hay una etapa larga del 2003 al 2013 que excluye el periodo 2010-2014, ¿ya? Que es lo que vamos a llamar la política correctiva, donde se empiezan a emitir muchos decretos, se empiezan a emitir muchas normativas administrativas que buscan rectificar, ¿ya?, las deficiencias que tiene el decreto 1094. ¿Ya? ¿Por qué? Les dejo una tarea, me dejó lo profesoral, pero les dejo una tarea que es: métanse en la página del ley del Congreso, busquen el decreto de ley y pongan en el buscador la palabra derecho. No aparece. No hay ninguna alusión a derechos en la política, en el decreto de ley 1094, y lo que se hace en esta etapa es, de alguna manera, tratar de rectificar esto, porque al no haber la palabra derecho, los migrantes quedan excluidos por defecto, ¿no sé?, del acceso a los derechos. Migrantes irregulares o en situación indefinida por la ley están en situación de exclusión. Entonces, y hay muchos documentos administrativos que buscan rectificar esto de manera parcial, hay que decirlo, pero lo rectifican en alguna medida. Se visibiliza en esta etapa también la irregularidad, aparece como tema de la política, la irregularidad de los migrantes irregulares, ¿ya? Aparece como tema. El énfasis está puesto en esta dimensión de la integración, ¿ya? Y aparece también en esta etapa como otro rasgo importante las políticas a nivel local, ¿ya? Ahora, todo lo que se hace en términos de política en este periodo, insisto, excluyendo 2010-2014, es muy fragmentado. No hay relato común. Los dos instructivos presidenciales del 2008 y del 2015 son muy distintos, ¿ya? Tienen alguna continuidad, pero son de una entidad distinta. Entonces no hay continuidad en la política, no hay una política propiamente tal, ¿ya? Y el 2010-2014, ¿qué es lo que ocurre? Un ensayo de lo que vivimos hoy día, pero a menor escala. Ensayo 1, proyecto de ley, es el mismo que se está discutiendo hoy día con la indicación. Ensayo 2, visa consular para los dominicanos y dominicanas.
¿ya? Que es lo que hoy día se implementa como sistema. Entonces, 2010-2014 sería como una isla dentro de este periodo, que es más consistente con el periodo siguiente, ¿ya? 2008 a la actualidad, que es una política sancionatoria, podemos decir, ¿ya? Aquí por primera vez hay una política propiamente tal a nivel administrativo, legal y comunicacional, hay un relato en la política, o sea, hay una política que es consistente, hay objetivos, hay acciones en todos los niveles, incluso en el nivel internacional. El rechazo del Pacto de Marrakech, hay una consistencia muy, muy potente en cuanto a la política migratoria, construida con un relato y campañas comunicacionales que son muy, 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 muy importantes. También hay un énfasis ciertamente en la frontera, o sea, de políticas de integración sectoriales, por ejemplo, no se ha dicho nada. No hay ninguna política en salud, educación, vivienda, en fin. Son políticas de frontera principalmente. Bueno, el migrante aparece como un sujeto objeto de sospecha. Después podemos discutir los supuestos de las políticas, qué sujetos migrantes suponen. Y hay, como consecuencia, un incremento de la irregularidad y de extensión de la temporalidad. O sea, hay una precarización de las trayectorias que es selectiva, ¿ya? Eso es más o menos una suerte de periodización. Voy a avanzar rápido porque ya me estoy extendiendo mucho. Aquí hay una síntesis un poco de las medidas que se han tomado, el proceso de regularización, podemos discutir las debilidades que tuvo. Me interesa enfatizar el punto B, ¿no es cierto? Se crea un sistema de visas consulares, por la vía administrativa primero, pero que busca consagrarse en el proyecto de ley, ¿no es cierto? Esto es de llevar la frontera y el acceso al país a los lugares de origen de los migrantes, o sea, sacar la frontera del territorio. ¿Ya? Ese es como el objetivo. ¿Para qué? Para cerrarla. Ya vamos a ver en qué sentido o cómo esto se ocurre, ¿cierto? Se crean una serie de visas que funcionan como cierre, ¿ya? En la práctica. Se activa el proyecto con una serie de indicaciones que hoy día se sigue discutiendo. El miércoles se retoma la discusión en la sala del Senado. Y luego hay otras medidas complementarias, que es, bueno, el rechazo del Pacto de Marrakech, ya lo sabemos. Está esta construcción del relato, hay una estrategia de comunicaciones articulada con los medios de comunicación hegemónicos, ¿ya? Y hay un cambio también en la política de expulsiones. Hay un cambio que es importante. Ahora voy a mostrar unos datos. Un cambio que es súper importante en cuanto a la política de expulsiones, porque tiene que ver con la construcción de este relato en torno a la frontera y en torno a la migración. Antes de mostrar eso, voy ya avanzando hacia el final, creo, porque me estoy pasando. ¿Cuáles son algunos nuevos críticos que están en la discusión del proyecto de ley? Moratoria de 2 años para algunos derechos sociales. Hay rigidez en el acceso, este sistema de visas consulares que se busca consagrar, restricciones entre el tránsito, entre categorías de ingreso y categoría temporal, ¿ya? Lo que veíamos en la lámina anterior de arriba, frontera 1 y frontera 2, digamos, ahí se va a obstaculizar el tránsito entre aquellos en términos institucionales. No hay un mecanismo ordinario de regularización, a pesar de que el proyecto reconoce la existencia de migración irregular. No se reconocen los criterios del acuerdo de residencia Mercosur tampoco. Hay una política, ¿ya? Coyuntural definida por el Ejecutivo, o sea, el proyecto crea un marco de acción para el Ejecutivo, ¿ya? Y la institucionalidad ciertamente sigue estando controlada por el Ministerio Interior, o sea, sigue estando ahí, sigue estando en esa lógica el proyecto, y algunas sanciones adicionales como esta, que me parece muy importante por el espíritu, por lo que expresa la aplicación de un plazo de detención mayor, ¿ya? Para personas sin control, antes del control judicial, que sean objeto de expulsión, ¿no es cierto? Pasa de 24 a 48, ¿cierto? La propuesta inicial proponía 72 horas de detención sin control judicial. Entonces, claro, son algunos de los elementos que están en el proyecto de ley. ¿De qué manera las visas consulares son un dispositivo de clausura de la frontera? Veamos aquí algunas de estas, ¿no es cierto? Abajo está la visa de turismo para Haití y Venezuela, al medio la visa responsabilidad democrática, y arriba la visa oportunidades laborales. En rojo los rechazos. La primera, 70% de rechazos. Las consulares, 66,8%. Las consulares de turismo, 66,8%. Y la visa de responsabilidad democrática solo se han otorgado un 26% de las solicitudes. Se han rechazado un 34% y hay sin resolver. Quiere decir que no hay suficiente capacidad administrativa para procesar la demanda, casi un 40% de las visas, ¿ya? O sea, el Estado no tiene capacidad para ejecutar eso,
el Estado tal cual, el consulado en Caracas, por decirlo así. Y hay también un dispositivo, una alta tasa de rechazo, más que de aprobación. Entonces eso muestra, de alguna manera, de qué manera las visas consulares son dispositivos, funcionan como dispositivos de cierre de frontera. ¿Qué es lo que voy a mostrar algunos datos? Aquí sí que voy cerrando, voy avanzando al cierre. ¿Qué ha pasado en términos de las consecuencias que esto ha tenido? Primero, en la línea azul, los ingresos clandestinos se han disparado. Han pasado el 2017 de 2.900 a 8.000 a fin del 2019, principio del 2020. O sea, casi se han triplicado las denuncias por ingresos clandestinos. Las expulsiones han aumentado también, no tanto, pero han aumentado. Pero fíjense que las expulsiones, y aquí me voy a tener, las expulsiones administrativas han bajado. ¿Por qué es interesante eso? Porque las expulsiones que proceden en virtud de vulneración a la ley de extranjería se tramitan por la vía administrativa, no por la vía judicial. Y han bajado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay menos expulsiones que antes por vulneración a la ley de extranjería. ¿Ya? Aquí tengo el dato más desagregado. Aquí está el total de expulsiones en cada uno de los años. En azul tenemos las expulsiones administrativas y en rojo las judiciales, aquellas que se aplican en virtud de un decreto judicial, ¿ya?, que sustituye una condena en curso de menor de 5 años y un día por la expulsión. O sea, una persona que está condenada por ejemplo, pasar droga, que no necesariamente es un inmigrante, forma parte del narcotráfico internacional, o alguien que está traficando algún tipo de bien sin pagar impuestos, en fin. O sea, cualquier persona condenada extranjera puede acogerse a esta sustitución de la pena por la expulsión. ¿Qué es lo que ha ocurrido estos años con la expulsión? No se han expulsado inmigrantes, se han expulsado extranjeros condenados, principalmente. Y las expulsiones por la vía administrativa, por la ley de extranjería, se han reducido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el efecto comunicacional, ¿ya?, o sea, la eficacia comunicacional que tiene expulsar, tomar a 30, 40 personas, para empezar se puede hacer bajo una cárcel, ¿no es cierto? Hay decretos que ya están emitidos, ¿ya?, por la vía judicial. Personas que se acogieron a esta, digamos, podemos llamarlo, beneficio, ¿no es cierto?, de cambiar la condena por la expulsión, los pescan de la cárcel. O sea, es una política de descompresión carcelaria, no una política migratoria. Sin embargo, se muestra como política migratoria, con lo cual se completa, se complementa o se fortalece el relato del migrante como problema, del migrante criminalizado, etc. Dicho sea de paso, ¿ya?, se fortalece la idea de que el gobierno está controlando la frontera, ¿ya? Sin embargo, volvamos atrás, no la está controlando más. Pasaron los ingresos clandestinos de 2.900 a 8.000. Y siguen subiendo, según datos que salieron la semana pasada en la prensa. Aquí está la progresión, cómo subieron las expulsiones judiciales, ¿ya?, en línea roja, y cómo bajaron las administrativas. Hay un cambio, un giro en la política de expulsión, ¿ya? Aquí, fíjense, diferencia entre decretos en azul de expulsión y expulsiones efectivamente ejecutadas. Prácticamente se reduce a cero. En cambio, esto con las judiciales, las de condenados, las de política de descompresión carcelaria. Y sin embargo, las expulsiones administrativas, la brecha aumenta. O sea, ha aumentado la categoría de los expulsados residentes. Personas que tienen el decreto administrativo de expulsión y que siguen residiendo porque no se los expulsa. Porque las capacidades de expulsión de personas son limitadas, ¿no? Y de detectar dónde están las personas y todo eso. Entonces hay una mitología respecto a la gestión de la frontera y hay un cambio estratégico en la política de expulsión en función de hacerla más eficaz. Esta es la última, ya con esto termino. ¿Qué hay en todo esto? ¿Ya? Hay una política migratoria que es consistente, creo yo, con un programa político, ¿ya?, que tiene algunos elementos en común con otras políticas. La política migratoria no es una política aislada, es una política que tiene objetivos compartidos con otras políticas y son estos, ¿no es cierto?, los principales, creo yo. Uno, hay una institucionalización de mecanismos de acceso precarizado al mercado de trabajo. Creo que eso forma parte con un programa de profundización neoliberal. Eso está en la política migratoria, pero no solo. El estatuto joven, la institucionalización del empleo honorario, y uno podría meterse a investigar cuáles otras políticas están en esta línea. Hay una política de administración de la incertidumbre, ¿ya? Esto tiene que ver más con el relato, ¿no es cierto? ¿De qué manera hago administrable la precariedad que produzco con el modelo de desarrollo? ¿De qué manera administro el hecho de que el servicio de salud
¿ya? No es suficiente, de que los derechos sociales, de que el derecho a la salud no está garantizado. ¿Ya? ¿De qué manera yo, digamos, administro que los empleos sean precarios, que los sueldos sean bajos? ¿De qué manera administro la falta de vacantes en los jardines infantiles, la falta de inversión pública ahí? ¿Ya? ¿De qué manera administro eso? Construyendo un chivo expiatorio. ¿Ya? El migrante responsable de todo aquello, de nuestra salud mala, de nuestra educación precaria, de nuestros bajos sueldos, de las probabilidades que te expulsen del trabajo, en fin. ¿Ya? Entonces, una política también de administración de la incertidumbre mediante la construcción de este chivo expiatorio. Hay una línea también que apunta al fortalecimiento del Estado policial. Eso hoy día estamos viviéndolo, lo hemos vivido desde el principio de 2018, pero lo estamos viendo hoy día de manera muy potente, ¿no es cierto? La militarización de la Araucanía venía de antes, pero de todas formas hay un impulso ahora muy fuerte, se sigue instrumentalizando eso y mucho más, creo yo, como para fortalecer el Estado policial. Y por último, esto, creo que da cuenta, expresa, contribuye a consolidar esta crisis de los derechos humanos como referente, ya de la convivencia, como referente de la cohesión social, de la democracia. O sea, creo que los derechos humanos como principio, ¿ya? Desde el cual se construye algo, ¿ya? Están cada vez más en crisis, en el fondo. Y la legitimidad que tiene esta política migratoria en la sociedad nos habla de que esa crisis no está solo en los adversarios políticos o en el mundo político, sino que está también muy asentada en la sociedad y no solo en esta, me temo. Eso, hasta ahí dejaría yo la presentación, voy a dejar de compartir pantalla. Siento haberme extendido demasiado, pero bueno, como este sistema a través del computador uno como que se pasa rápido el tiempo y uno puede ver poco el reloj. Se juntan dos cosas, relojes. De todas formas, muy buena su exposición, muy clara en torno a los puntos críticos que se enfrentan el entrecruzamiento entre lo social y lo institucional, elucubrando un poco y dando a conocer los fines que no siempre son tan claros, pero que tienen muchas consecuencias muy importantes también. Bueno, cerrado la exposición del profesor Dyer, le damos la palabra a la profesora Liliana para que pase a comentarla. Gracias. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Ay, qué bueno. Me ha dado algunos problemas. Bueno, encontré muy buena la exposición de Eduardo Dyer, así que voy a agregar algunas ideas a lo que él ha planteado o quizá desarrollar una mirada más jurídica de los problemas que él identifica y que también ya hemos conversado en el proyecto. Y me gustaría puntualizar quizá algunas cosas. La primera es algo que ocurre de facto, pero algo que quizás solo hemos identificado más recientemente, que es que el estatuto, que no existe en Chile hoy día un régimen, un estatuto jurídico que regule íntegramente la situación en que se encuentran las personas migrantes en Chile. Entonces, la tesis es que no existe un régimen jurídico, un estatuto jurídico que regule completamente, ¿no?, la situación en que se encuentran las personas migrantes. La segunda idea es que lo que se ha desarrollado, las normas que se han desarrollado, muchas de ellas se encuentran en el plano ni siquiera legal, sino infralegal. ¿Qué es lo que significa que toda esta regulación, que lo tengo que decir también, junto con no existir un estatuto jurídico completo que regule la vida de las personas migrantes, lo que existe es una normativa infralegal dispersa en distintas normas, en distintas disposiciones, muchas de ellas instructivos, decretos, resoluciones que llevan la firma de un ministro, ministro de Salud, ministro de Educación o ministro del Interior. Y esto implica, por tanto, que no existen normas estables, sólidas, que regulen
no solo el acceso al territorio, la permanencia en el territorio, sino la vida misma en el territorio desde el punto de vista del acceso a derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo la materia migratoria ha quedado entregada, no ahora, sino probablemente desde la misma dictación del decreto ley del 1094, ha quedado en la esfera del Ejecutivo. En la lógica de la discrecionalidad del Ejecutivo, en la lógica de la valoración política que hace el gobierno de turno sobre abrir frontera, cerrar frontera, derechos sí, derechos no, y todo eso, lógicamente, refuerza esta idea de la que hablaba Eduardo del estatus jurídico precario. Es precario porque cuando este estatuto jurídico se desarrolla desde el punto de vista de la ley o desde el punto de vista de la Constitución, el margen de actuación que tenga el Ejecutivo de turno es mucho más reducido. Pasa lo mismo con los derechos fundamentales, ¿no? Las personas tienen un catálogo de derechos que está en la Constitución y que luego el Ejecutivo puede desarrollar con más intensidad o menos intensidad. Pero existe una línea de base. Esa línea de base en nuestro ordenamiento no ha existido. No ha existido verdaderamente ni desde el siglo XIX ni en lo que va del siglo XX. La esfera, la migración ha quedado en la esfera de la decisión política, del debate político, de las ni siquiera de las mayorías, porque cuando uno lleva, por esta razón hoy día se está discutiendo y se discute hace tanto tiempo el proyecto de ley de migraciones, cuando uno traslada el debate del tratamiento de la migración al ámbito del legislador, entonces aparecen, ¿no?, las diversidades, los distintos enfoques que tengan los sectores políticos independientes, partidarios, que tienen formas de comprender y de diseñar cuál debiera ser esa ubicación de las personas migrantes en el ordenamiento interno desde el punto de vista de los derechos. Es decir, al estar esta materia en el ámbito del Ejecutivo, ese debate político no se produce y funciona un poco de acuerdo a las preferencias, a lo que cada gobierno estima como más o menos adecuado. Creo que va a ser un estudio de caso, conocer en profundidad, esperar el momento en que se cierre, si es que se cierra el debate sobre el proyecto de ley sobre migración y extranjería, porque ahí sí se han manifestado de alguna manera posiciones políticas sobre la migración, pero yo destacaría un discurso que en realidad es del Ejecutivo, un discurso que lo vi hace pocos días en EMOL, ahí hay una entrevista de ¿cómo se llama? Belolio, ¿no?, que es uno de los encargados de la cuestión migratoria, donde él dice y acusa verdaderamente a quienes intentan introducir dentro del proyecto de ley mecanismos que permitan el cambio de visado o que establecen un periodo, digamos, de vacancia hasta la plena vigencia de los requisitos de acceso, visado, etcétera, como una especie de llamado hacia la migración. Y él acusa esta migración ilegal, esta migración, digamos, que no ingresa a través de la frontera regular, que no es en ese sentido regular, acusa que eso se estaría produciendo no porque se endurezcan las políticas migratorias, sino porque un proyecto de ley en discusión en Chile podría afectar la voluntad de las personas que quieren ingresar al territorio, ¿no? Y ahí uno ve en ese debate hoy día la sobrepolitización y la política del miedo, que es algo muy preocupante. La política del miedo a la migración, el miedo a la migración asociado, como dicen, no con la delincuencia, y ahí uno ve los racismos también, en el discurso sobre la forma que debiera tener ese proyecto de ley. Entonces,
Idea 1. La migración, el estatuto jurídico de la migración ha estado entregado a la discrecionalidad de los poderes ejecutivos. Y a partir de eso se producen, uno puede identificar también un conjunto de paradojas, de contradicciones, que son difíciles de comprender desde el punto de vista jurídico. Bueno, uno podría apuntar ahí algunas ideas. ¿Cuáles son esas paradojas que las apuntaba, las mencionaba de alguna manera Eduardo? Entre el derecho internacional y el derecho interno. Chile ratifica la Convención de Trabajadores Migrantes y su familia, que sí contiene un catálogo de derechos que se aplican a las personas migrantes, cualquiera sea su condición documentada o indocumentada. Es un tratado ratificado, es un tratado vigente, pero es un tratado que no se cita. Y después voy a reservar para la última parte algo de lo que hemos estado analizando en una de las líneas del proyecto, en la línea 2, que es la jurisprudencia, es decir, cómo tratan los jueces a la migración. Y puedo decir que este tratado, que sí establece un catálogo mínimo de derechos, no es citado prácticamente por la jurisprudencia. Es desconocido, no se quiere citar, se quiere citar las razones, las hipótesis ahí son difíciles de anticipar. Tribunal Constitucional cita, tiene varias sentencias, voy a quedarme con dos, una que es garantista y una que no es garantista, que más bien avala la idea de que se pueden establecer visas diferenciadas, tanto la visa de responsabilidad democrática como la consular para personas provenientes de Haití. El Tribunal Constitucional tiene una sentencia de 2013 muy garantista que dice que no se pueden introducir diferencias en el ordenamiento interno porque la Constitución no distingue. Dije que hay varias paradojas. Una paradoja es lo que dice el tratado y lo que hay en el derecho interno. La segunda paradoja, que verdaderamente no es una paradoja, es una anomalía desde el punto de vista jurídico, que es que tengamos una Constitución que no distingue entre nacionales y extranjeros y que cuando lo hace de forma expresa para regular las causales para acceder a la nacionalidad y para el ejercicio del voto, pero que no distingue en el artículo primero cuando dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y en el artículo 19 que es el artículo que principalmente contiene el catálogo de los derechos que establece la Constitución y que no distingue tampoco entre nacionales y extranjeros. Otras paradojas que encontramos son, y esto ya es regional, esto verdaderamente es interamericano, no es solamente un fenómeno chileno. La Corte Interamericana tiene algunas, de derechos humanos, tiene algunas sentencias garantistas sobre acceso a la nacionalidad en casos contra República Dominicana, y estas sentencias tienen serios problemas de cumplimiento. Es más, el Estado no como reacciona a la condena, pero reforma la Constitución en el sentido de restringir el acceso a la nacionalidad. Hay tensiones entre lo que propone la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana desde el punto de vista del principio de igualdad y no discriminación, y lo que resuelven los estados en el ordenamiento interno. Hay documentos muy valiosos ahora en el ámbito de la pandemia, de CEPAL, de la Corte Interamericana y de la Comisión, que dicen que la protección social, los mecanismos de protección social que están impulsando los estados a nivel regional debieran tener una premisa en el contexto de las pandemias, que es no distinguir entre nacionales y extranjeros, y debieran ser esta protección social extendida, comprendida de forma amplia. Otra contradicción. Y bueno, y con esto ya voy a ir terminando porque el tiempo ha pasado muy rápido. Hay otra característica muy importante de nuestro ordenamiento. ¿Saben? Yo diría que el dispositivo más desarrollado por el 1094 e incluso ahora por el proyecto de ley de migraciones es la expulsión. Si hay un estatuto jurídico aplicable a las personas migrantes, reconocible en el derecho,
que se puede rastrear y sistematizar es la expulsión. ¿Cuándo se expulsa? ¿Cómo se expulsa? Plazos que pueden durar las detenciones, plazos para recurrir, en fin. Ese es el dispositivo que ha tenido, diría yo, un mayor desarrollo en el derecho interno. Y con esto voy a terminar. La jurisprudencia, esto lo ha dicho, lo ha comentado Rodrigo Mallea en otras ocasiones a propósito de cómo va nuestro estudio del proyecto en torno a la jurisprudencia en materia migratoria, y lo que nos encontramos de unas 600 sentencias que se han revisado hasta ahora es que los jueces, primero, ¿qué es lo que se judicializa? ¿Qué es lo que llega a los tribunales chilenos que se refiere en relación con la migración? Son expulsiones. Principalmente expulsiones, denegación de visados, cambios de avance en el proceso de reconocimiento de esta progresión, ¿no? Desde la temporalidad hasta el reconocimiento de las visas definitivas, ¿no? de permanencia en Chile. Eso es lo que se judicializa. Se judicializa el acceso a derechos, o la disputa sobre el reconocimiento de derechos sociales no se disputa. Eso no llega a tribunales, llega en un porcentaje muy menor. ¿Cómo resuelven los jueces? ¿Cómo abordan los jueces los casos sobre migración? La mayoría de las acciones que se presentan son recursos de amparo. Y el recurso de amparo, por definición, es una acción de tutela de derechos. ¿Y de qué derecho? Principalmente del derecho a la libertad personal y también a la integridad. El amparo es una acción de tutela de derechos. En su tratamiento, en la jurisprudencia, el control que hacen los jueces cuando conocen de las causas es más bien una especie de control de legalidad o de cumplimiento de formalidades. Es decir, se cumplen con las etapas para la procedencia de la expulsión, se cumplen, se rechaza el recurso de amparo. Una aproximación a un problema donde existen derechos en juego, ¿no? La libertad de locomoción, por ejemplo, el derecho a la familia, o la protección de la familia, o los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no. El enfoque es formalista. Eso ratifica la idea de que no existe verdaderamente hoy día en Chile un estatuto jurídico aplicable a la migración. Lo que se ha desarrollado es una política de control de frontera, donde la centralidad de los desarrollos normativos está dada en la expulsión, y esto ha dejado en general toda la política migratoria, el estatuto jurídico de la migración entregado a la voluntad y a las preferencias políticas que tengan los ejecutivos, con una constante sobreexposición de los peligros asociados a esta migración que envuelven en el fondo racismos, selectividad, ¿no? En el tipo de migración, y con eso no superando todavía desde el siglo XIX la forma en que se ha abordado la migración en Chile. Yo lo dejaría hasta acá para poder que existan algún tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, profesora, también muy clara e ilustrativa. Bueno, tenemos ahora un par de unas cuantas preguntas y consultas del público. En primer lugar, Daniel Sanyen consulta respecto a la posibilidad de volver a mostrar los gráficos para las visas consulares otorgadas, rechazadas y no resueltas, si eso fuera posible. Y también Dalal Marzuka, bueno, agradece primero la exposición y comenta: quisiera consultar si en las cifras respecto a los procesos de regularización del 2008 y el 2019 se ha diferenciado entre quienes ingresaron clandestinamente de quienes ingresaron legalmente a Chile, pero perdieron el permiso de permanencia quedando en estado de irregularidad. Además, quisiera saber, bueno, también pide si se puede compartir el PPT. Sí, yo a Daniel, que pedía el gráfico, le respondí, me mandó un WhatsApp, o sea, ¿cómo se llama? Un chat, para que me mande el correo y le mando por el correo los datos.
Sobre el proceso de regularización, el Ministerio, la Subsecretaría de Interior informó 12.000 y tantos ingresos por paso no habilitado, ¿ya? Durante el primer mes de inscripción. El proceso de regularización se abre el 9 de abril del 2018 y el proceso de inscripción para regularizarse duró 3 meses. Duró 3 meses. Y aquellos que ingresaron clandestinamente al país tenían para inscribirse solo el primer mes, o sea, solo entre el 9 de abril y el 9 de mayo. ¿Ya? A un mes de ejecutar el proceso, de iniciar el proceso, se habían inscrito 12.000 y medio, 12.500, un poquito más, de migrantes, de personas que habían ingresado por pasos no habilitados. Vale decir, del universo total de aquellos inscritos, que fueron 150.000 al final, menos del 10%, ¿ya? Se había ingresado por pasos no habilitados. Es importante la pregunta, pero porque en el fondo aquellos que ingresaron por pasos no habilitados eran los únicos que requerían un proceso de regularización. Todos los otros que habían perdido la documentación en el camino, ¿ya? Tenían y tienen hoy día mecanismos legales para regularizarse. ¿Ya? O sea, el proceso de regularización en el fondo fue, yo creo que, inflado, ¿ya? Con personas que tenían mecanismos, que tenían forma de regularizarse, pero, por ejemplo, ingresaste como motorista y perdiste la documentación, o permaneciste más allá del plazo, o no pagaste la multa, o te caducó la visa y no la renovaste y permaneciste por más allá del tiempo. O sea, todas esas situaciones intermedias de irregularidad devenida en el camino, tenían y tienen hoy día mecanismos legales para regularizarse, que no requieren un proceso extraordinario, requieren buena gestión administrativa, ¿no? Y aquellos que requerían el proceso fueron. Entonces se dice, ¿por qué en el fondo fue inflado? Porque el relato que acompaña la política es: estaba el desorden y nosotros venimos a ordenar la casa. Estaba el caos y nosotros ordenamos, controlamos la frontera, regulamos, en fin. Entonces hay una intención de hacer de esto algo masivo, de mostrar que están todos irregulares, de simbólicamente ilegalizar la migración, de convertir a los migrantes en sujetos no autorizados, por lo menos para la sociedad, ¿ya? Entonces hay una distinción o sea, las organizaciones migrantes pedían proceso de regularización, las organizaciones venían hace mucho rato pidiendo este proceso, pero para los que habían ingresado clandestinos, no para los que podían regularizarse, ¿ya? Entonces hay una distorsión ahí de las cifras que es súper engañosa en términos del proceso. Hay que considerar que aún contando los 150.000 que se inscribieron, se supone, ya voy a decir por qué se supone, eso es todavía un 10% de la población migrante en total. O sea, contando los ingresos clandestinos, que son el 1% del total, contando a los que están en irregularidad de venida, que perdieron los papeles en el camino, y que sin proceso de regularización podían recuperarlo, aún juntando todo ese volumen, son el 10% del total del momento, un poquito más. Del total del momento. Entonces se crea la imagen de que todos están irregulares, ¿ya? Se crea una cosa masiva, se arman artificialmente colas monstruosas afuera del Departamento de Extranjería en San Antonio, se junta la gente agolpada porque de alguna manera se les transmite una información también muy distorsionada en términos de que si no se inscriben, incluso si tienen autorización como turistas, si no se inscriben se los va a expulsar, lo que es una ilegalidad, pero se dice en los comunicados. Entonces se crea una sensación de masividad, ¿ya? De irregularidad y de ilegalidad. Se produce la ilegalidad del migrante en términos simbólicos al menos. Se transmite esa idea, ¿no es cierto? Como un complemento, ¿ya? Más que un complemento, como un elemento central del relato con que se sostiene esta política migratoria y se construye su legitimidad en la sociedad. El dato que no hay, porque no han querido mostrarlo, porque son aquellos que ya tenían iniciado el trámite, que lo hicieron ingresar nuevamente en el proceso. O sea, aquellos que estaban con la visa turista y que habían metido un contrato para conseguir la temporaria o la sujeta a contrato, ¿ya? Se les dijo, si están en trámite tienen que ingresar igual a este proceso,
¿qué es lo que pasó ahí? Que personas que estaban en proceso de regularización se les abrió un nuevo expediente, entonces tenían 2 expedientes en curso. ¿Ya? En algunos casos, en una gobernación provincial o el departamento de extranjería aquí en Santiago, yo fui a varios de estos como eventos teatrales que se armaron en el Estadio Nacional, en el Estadio Víctor Jara, donde le pidieron a todos, digamos, a los muchos funcionarios públicos que fueran ahí con la chaqueta roja a iniciar los trámites, y las preguntas que hacían la gente en la fila eran: oye, yo ya tengo un expediente abierto en la gobernación provincial del Maipo, en San Bernardo. Decían: no, entra, le decía a la gente que está en la fila dando el informe: no, sigue nomás, abre un nuevo proceso para ver cuál sale primero. A lo mejor, entonces se le iniciaron dobles procesos. Entonces, lo que no sabemos, porque no han querido decirlo, es cuántos dobles expedientes había en el proceso y hubo en el proceso de regularización. Lo que sí transparentaron fueron que 12.000 y tantos fueron los ingresos que han tenido. Entonces, lo más probable es que muchos trámites nuevos, ¿ya?, no se hayan hecho, y en ese universo de los 150.000 inscritos, ¿ya?, no sabemos cuántos son realmente nuevos y cuántos ya estaban en curso, ¿ya? Porque en el fondo el proceso de regularización fue un dispositivo principalmente comunicacional, ¿ya? No fue otra cosa que eso. Bueno, también Vicente Bustos consulta en general, dice: entendiendo la variación de las expulsiones administrativas respecto del total durante los últimos años, ¿a qué le atribuye la disminución del uso de esta medida en comparación con las expulsiones judiciales? Y cualquiera que quiera comenzar abordando esta pregunta. Eduardo, ¿quieres tú comenzar? Bueno, yo creo que, lo dije en la presentación, yo creo que es una estrategia, digamos, es más eficiente. O sea, si tú quieres mostrar control de la frontera y que estás regulando la migración y que estás expulsando malos migrantes, ¿ya?, es mucho más eficiente ir a la cárcel, tomar a 30 o 40, ir al aeropuerto con el aparato de comunicaciones, porque así es como lo expulsan, y poner a 30 extranjeros condenados, ¿ya?, con chaqueta amarilla, ¿ya?, para que se vean subiéndose al avión, ¿ya?, con el subsecretario diciendo: hoy se va a votar el proyecto de ley, nosotros queremos una migración ordenada, segura y regular. Entonces, es mucho más eficiente eso, ¿ya?, desde el punto de vista del relato, de las comunicaciones, de lo que quieren transmitir políticamente, que el otro. Entonces, los recursos, yo asumo el supuesto de que los recursos para expulsar personas son limitados, ¿ya? Los países tienen, lo decía de hecho Diego Acosta en la presentación que hizo en el Congreso a propósito de la discusión del proyecto, decía: irregulares, digamos, los países producen irregularidad, y el otro dato objetivo era que la capacidad de expulsión también era más o menos regular, más o menos estable en el tiempo, porque requiere recursos, salvo que impriman más recursos ahí, ¿ya?, o que destinen recursos de otra cosa, para esto, no sé. En las policías los recursos para expulsar son limitados. Entonces, si vas a aumentar un tipo de expulsión, ¿ya?, pasaje, digamos, en fin, digamos, tienes que necesariamente vas a sacar los recursos de la otra expulsión, ¿no es cierto? Lo que les interesa es dar el mensaje, creo yo, ¿ya? Lo que les interesa es dar el mensaje, más que otra cosa. Sí, y yo agregaría que esto también fortalece la idea de la criminalización, de asociar criminalidad, migración. También es más eficiente desde el punto de vista de la protección de las personas que están privadas de libertad. Es más fácil, por así decir, sacarles de la cárcel y ponerlos en el avión, incluso aunque sean notificados con anticipación, la posibilidad de que se activen recursos o mecanismos de tutela por vía jurisdiccional es también más reducida. Entonces tiene muchas, ¿cómo decir?, muchas, comillas, desventajas para las personas y ventajas desde el punto de vista de la expulsión, donde eso también está estudiado desde el punto de vista jurídico, como el derecho penal sirve a una política migratoria, a técnicas o mecanismos de control de frontera. El derecho penal no es para eso, no es para controlar fronteras.
eso no está en los libros, es la última ratio, ¿no? Pero en este caso el derecho penal es servil o se convierte en un arma de la política del control de frontera. Y eso es sumamente peligroso y sobre todo alimenta la idea, los miedos, los racismos, que están muy de la mano hoy en día de lo que se habla y se dice desde el punto de vista legislativo y de políticas en materia migratoria. Oye, recordar también que los Estados Unidos no se sabe si tiene 10 o 12 millones de personas migrantes indocumentadas en los Estados Unidos, ¿eh? Y yo creo que nadie podría decir que hay un efecto llamada en las políticas migratorias de Trump que justifiquen eso. Y eso, claro, esos son los submundos que se mueven desde el punto de vista de las ciudadanías, las subciudadanías. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. Ahora llega una nueva pregunta de Marcos Gutiérrez, quien les consulta a ambos. Dice, ¿la gran disparidad entre expulsiones administrativas decretadas y ejecutadas obedece solamente a la falta de capacidad o hay un cambio en la política para determinar si se expulsa a un migrante? No, yo creo que, o sea, es lo que decía antes, en el fondo. La capacidad de expulsar gente es limitada. O sea, son recursos. ¿Ya? Lo que sí, hay más decretos. ¿Ya? Hay más decretos de expulsión, pero esos decretos por expulsión no se traducen en expulsiones. O sea, no es que se hayan dejado de decretar expulsiones administrativas, se han dejado de ejecutar. ¿Ya? O sea, lo que ha pasado es que los recursos se han puesto en las expulsiones judiciales. ¿Ya? Y se ha dejado de utilizar la expulsión, ¿ya?, como un elemento de la política migratoria y se ha empezado a utilizar como un elemento de descompresión carcelaria. ¿Ya? Pero el mensaje, lo que decía Leliana, la transmisión, lo que se hace con eso es transmitir establecer el vínculo entre migración y crimen, ¿ya? Porque se expulsan supuestamente migrantes que están condenados, ¿ya? Entonces aquí yo creo que hay que es una decisión importante también y un trabajo importante de pedagogía para distinguir entre lo que es un narcotraficante internacional de un inmigrante. Para que nos confundamos, estamos confundiendo como en los planos. Si uno ve los datos, nosotros en el proyecto publicamos de hecho un boletín con datos de la Defensoría Penal a fin del año pasado, ¿ya?, y de la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia, que muestra que la mayoría de las detenciones a extranjeros se producen en la frontera. O sea, son delitos de frontera, no de personas que tienen un proyecto migratorio, no de personas que tienen un permiso de residencia, no de personas que trabajan aquí como extranjeros, o sea, no forman parte de lo que podemos entender un inmigrante económico, sino que es un burrero que lo pillan en la frontera, en la mayoría de la. Entonces, juntar las dos cosas es lo que se logra con la forma en que se presenta la expulsión judicial, que se presenta en realidad como una política migratoria, ¿ya? Entonces, ahí se produce el efecto. Eso podría ser. Sí. Y bueno, y yo creo que lo que cabe resaltar ahí es que es desde el punto de vista de la eficiencia de la operación administrativa, una persona privada de libertad es difícil, no difícil, es fácil de detectar, de notificar y de trasladar hacia su país de origen. Y eso hace que se centre, creo yo, en ese espacio la política de control de frontera. Lo delicado es eso, es que sea el derecho penal convertido como una política migratoria en realidad, y no necesariamente, y todavía el hecho de que no dejen de dictarse órdenes de expulsión por vía administrativa, lo que hace es convertir a todas esas personas que tienen una orden de expulsión por vía administrativa en personas ultra precarizadas,
ultra, es decir, cómo acceden a la justicia, cómo van a un centro de salud, si se enferman en este contexto, los deja en una situación de una fragilidad que no creo que existan otras personas en ese estatus, y de ahí que el derecho internacional se preocupe tanto o las recomendaciones de órganos internacionales vayan tanto en la dirección de que los mecanismos de protección social se extiendan a todas las personas. Y no dije otra cosa que es interesante, ¿eh? Es bien curioso que tengamos tanta norma de control de fronteras, de expulsiones, y cero, hasta donde yo sé, política internacional de alianzas regionales que miren a los orígenes de las personas que están en condición de migrar, que miren a avanzar en la resolución de esos problemas políticos, sociales, históricos que movilizan a las personas. Ninguna política en ese sentido. La Unión Europea al menos tiene una política exterior que trata de abordar esas cuestiones. Nosotros no tenemos. Todo es para abordar una cuestión que es transfronteriza, todo desde aquí, y no sin un otro, sin diálogo con la región. Sí, bueno, hay múltiples puntos que quedan abiertos que ya se hacen imposibles de abordarse en este lapso de tiempo, pero bueno, muy interesantes sus reflexiones, sus comentarios, y bueno, ahora sin más preguntas, procedemos a darle un minuto final a cada uno de ustedes para que cerremos esta exposición y finalmente este seminario también. Profesor Eduardo. No, simplemente agradecer digamos, la gestión, digamos, tu moderación también, Sebastián, de todo el equipo del Centro de Derechos Humanos y de la línea 2 del proyecto Anillo que ha elaborado y que ha hecho estos diálogos posibles. Lleva una discusión, una conversación que sigue. Nosotros seguimos investigando y más allá del proyecto igual vamos a seguir, y seguimos también como pendientes y preocupados porque esto tiene en el fondo estamos discutiendo de cómo construimos la democracia. O sea, discutir de migración y de política migratoria es discutir de las condiciones de la democracia y del Estado que nosotros estamos produciendo. Entonces vamos, creo yo, en un camino que nos puede conducir perfectamente a tener mañana una democracia peor, una democracia menos justa, una democracia menos igualitaria, una democracia a medias, digamos, o no tener. Porque creo que lo que tiene que ver con política migratoria es como fundamental en ese sentido, es como uno de los digamos, principios básicos, digamos, del reconocimiento del otro, de los derechos, en fin. Yo creo que hay una discusión que es larga, un camino que es largo en ese sentido, y nada, pues, invitar a toda esta gente que ha tenido paciencia de escuchar esto a seguir ese camino nomás, y dar las gracias por la asistencia también. Muchas gracias, profesor, también. Profesora Liliana. Gracias, Sebastián. No, agradecer a todo el equipo que ha estado trabajando aquí, a todos las ayudantes del Centro de Derechos Humanos que se han jugado por este ciclo. También, como decía Eduardo, una de las muchas actividades. Creo que hemos estado más bien como trabajando en investigación un año. Creo que ahora podemos avanzar hacia crear más conocimiento en esta materia. Yo me atrevo a decir que en materia ambiental y en materia migratoria, las disciplinas únicas solas, o las ciencias sociales, o la antropología, o el derecho, no alcanzan ni dimensionar el alcance, los significados que hay envueltos en estas materias que son muy complejas. Y recordar que al final, en la cuestión de la migración, lo que está presente es una categoría clásica del derecho, que es la nacionalidad. Y es una categoría muy antigua del derecho, que debería ir dando paso hacia una mirada más compleja de los territorios, del habitar de las personas, de la movilidad humana, ¿no? Solo instalar la cuestión desde el punto de vista de la nacionalidad, quizás sí, ahí no me hago cargo porque no soy responsable, pero sí participo, estudio la disciplina del derecho internacional de los derechos humanos, que se ha construido muy desde el Estado, muy desde los regímenes nacionales, y no ha logrado traspasar, crear una no frontera en lo que se refiere
al reconocimiento de derechos, la nacionalidad. Yo creo que hay que reflexionar mucho sobre eso en muchos sentidos. Piensen en el pueblo mapuche, ¿no? Y los racismos que están animando siempre esta, como se dice, alimentando los monstruos y alimentando los miedos. Y es difícil develar todo eso. Pero bueno, yo creo que esa es la que tenemos que hacer, crear más conocimiento, develar lo que ocurre, hacer un análisis más sistémico de estos complejísimos problemas. Pero confiemos que tenemos una oportunidad, proceso constituyente a la vista. Bueno, muchas gracias a todas y todos los expositores, los participantes, y será hasta una próxima ocasión.